La rabia se va convirtiendo en una profunda tristeza. ¿Perdonaría el presidente a las FARC por el asesinato de su padre? Santiago Uribe lavaría la toalla de Manuel Marulanda y le pasaría la silla para sentarse a firmar la paz. La presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, trabaja por las víctimas de la violencia en Colombia. ¿Le hicieron falta abrazos de su padre al presidente Uribe? La respuesta en minutos. Buenas noches. El Senado de la República ha tomado la decisión de compartir su espacio de televisión transmitido por los canales privados y mixtos de televisión con las víctimas de la violencia. Hemos hecho un convenio con la Fundación Víctimas Visibles para conseguir dos de los propósitos del Estado: hacer un reconocimiento a las víctimas y hacerles su dignificación. Creemos que con esta posibilidad que vengan aquí las víctimas, que expresen su testimonio, que le cuenten al país todo lo que ha sido su dolor, su sufrimiento, vamos a conseguir que ellas perdonen y que haya un proceso de reconciliación. Estamos seguros que no vamos a conseguir la paz mientras no surtamos estos pasos de reflexión, de perdón, de dignificación para las víctimas. Por eso esperamos que nos acompañen todos los martes a las 7 de la noche a escuchar un testimonio de víctimas. No nos importa su condición social, política, ni la región, ni quiénes fueron los victimarios. Nos importan las víctimas. Buenas noches y esperamos que siempre estén con nosotros. Nada más duro para los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez que traer a la memoria, al presente, al hoy, los recuerdos de su padre Alberto Uribe Sierra. Me muero. Se les arruga el alma, no solo por el dolor que les produjo su asesinato tras un intento de secuestro por parte de las FARC, que él repelió a bala y los convirtió en víctimas de la tragedia que llevan a cuestas miles de colombianos, sino también por esa personalidad arrolladora del paisa de pura cepa, alegre, dicharachero, ganadero, agricultor, caballista y hasta por un capricho rejoneador en los últimos años de su vida. Vivió tan intensamente sus 50 años que sus amigos dicen que bien podrían haber sido 100, contando sus días, sus borracheras, su música, sus tusas de amor y sus noches. Copas, cuanto más las tomo, mucho más me acuerdo de lo que te amé. La tuya, que por ti yo siento, está torturando mi pobre vivir. Lo mataron con 50 años, un hombre lleno de vida. Hay quienes digan que vivió 100, porque vivió de día y de noche. La tragedia que le pasó a mi familia, que nos pasó, es la misma que le ha pasado a miles de colombianos. Hoy la miro desde otra perspectiva. Hoy la miro desde la circunstancia de que yo hoy tengo más años que los que tenía mi papá cuando lo asesinaron. Cuando se revive el dolor, nunca con odios. ¿Cómo era la relación de ustedes con su padre? ¿Por qué no recreamos esa relación de los hijos? Una relación difícil porque era un hombre autoritario, le gustaba que las cosas fueran ya. Era un hombre de una personalidad muy fuerte, era autoritario, no muy cariñoso con los hombres, especialmente con sus hijos, con sus hijas mujeres sí. Un hombre que le gustaba la milicia porque le gustaba mucho el orden, le gustaba que las cosas se hicieran ya, con un gran sentido de autoridad. Solo se le podía alegar cuando se tenía la razón, de lo contrario había que hacer las cosas tal como él las decía. Le gustaba mandar. ¿Le gustaba mandar? Sí, le gustaba mandar. ¿Y qué pasaba si ustedes lo querían contradecir? No se podía contradecir cuando estaba ofuscado, primero que todo. Y segundo, había que hacerlo con argumentos de peso. Si no, no había lugar a discusión. Él tenía las características como del hombre antioqueño, machista, que en su casa manda él. Era muy prototipo de... Muy prototipo de ese hombre paisa machista, y yo creo que a la vez un hombre muy liderado en muchas cosas. Pues llevó su vida, su estilo, hizo siempre lo que le dio la gana,
poco le importó lo que opinaba la gente, y fue un trabajador y un luchador por las cosas de la patria, un gran luchador. Además fue un gran abogado. ¿En el qué sentido? Que intervenía siempre tratando de solucionar problemas de las demás personas, pero no porque se metía, era un buen metido, era que lo llamaban, era un referente de opinión en el entorno de sus amigos muy grande. El amor por los caballos fue heredado del padre y de la madre por el lado Vélez. Ahí nació el domador, el susurrador de los caballos, que es la verdadera pasión y que define la personalidad de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuáles son las características de personalidad de Álvaro Uribe Vélez? Álvaro Uribe Vélez es un hombre de un temperamento fuerte, un hombre primario, emotivo, hiperactivo diría yo, un hombre perfeccionista, le gusta que las cosas se hagan ya, no concibe las disculpas, que por qué no se hicieron las cosas, le gusta es que se hagan, un hombre que no tiene un buen sentido del humor, un patriota de esos que tal vez la historia poco ha registrado y poco va a registrar. ¿Qué le heredó Álvaro Uribe a su papá, Alberto Uribe? El carácter, la fogosidad, el amor por la gente, el sentido de patria, esa cosa de querer arreglar todo, eso más o menos. ¿Y lo autoritario? No, ni se diga, Ajá. sí es autoritario. Bueno, él es un hombre impetuoso, emotivo. ¿Cómo los que no somos caballistas nos imaginamos a una persona en ese temperamento sobre un caballo, cuando los caballos son tan sensibles a la personalidad del jinete? Cuando fui al lado de mi padre nunca aprendimos la doma racional. Cuando Álvaro habla de la tolerancia, eso que ha venido hablando tanto tiempo, es porque lo asocia con la doma racional. La época moderna de los caballos nos ha enseñado que los caballos se deben domar racionalmente, con mucho cariño, con mucho cuidado, sin maltratarlos. Esa doma nunca la aprendió mi padre porque no tuvo oportunidad de conocerla. Tal vez es la razón por la cual fue duro con los caballos y también duro con nosotros. El presidente se relaja mucho cuando está al lado de un caballo. Sí. Y hoy es mucho mejor montador que antes porque ya ha aprendido de la doma racional. ¿Qué saca de casillas a un domador o qué le golpea o qué le duele a un domador? A un domador le dolería que a un caballo, por ejemplo, le pegue a uno una patada cuando la intención que uno tiene con el caballo es acariciarlo. Muchas veces a Álvaro le duele que juzguen sus actos de gobierno sin conocerlos y sin conocer las buenas intenciones. La historia se repite. Alberto Uribe sufrió una enérgica persecución de la guerrilla, intentos de secuestro, extorsión, robo de ganado, incendio de las fincas y hasta su propio asesinato. Y ahora sus hijos repiten la historia. Fue una incursión de un escuadrón de la guerrilla del Frente 36 de las FARC. Mi papá se enfrentó con los guerrilleros con una pistola, ellos tenían fusiles. Como he contado yo, lo mataron como a un conejo. Durante los años posteriores a la muerte de su padre, Santiago Uribe sufrió, como cualquier víctima de la violencia, las secuelas del estrés postraumático. Cuando íbamos en la calle que había disparos o había atracos de bancos o que asesinaban a alguien, a mí me impresionaba mucho oír una ráfaga de ametralladora o de pistola o así, me impresionaba mucho. ¿Usted perdonó a las FARC? Sí, yo creo que sí perdoné a las FARC y así lo he expresado. Yo ofrecí en determinado momento o manifesté que sería capaz de lavarle la toalla a Manuel Marulanda y de ponerle la silla para que se siente a firmar un proceso de paz. Eso sería la mejor herencia que le podríamos dejar a las futuras generaciones de nuestro país. Al presidente Uribe le asesinaron a su padre, Alberto, cuando tenía 29 años. Eso lo marcó. Yo me atrevería a decir, si usted me permite, es que su papá lo marcó, pero lo sigue marcando en su ausencia. Y le voy a hacer una descripción de unas características de personalidad. Y usted, por favor, me dice si estoy hablando de su papá o de usted. Un carácter muy fuerte, no cariñoso, mucha autoridad,
Nadie le puede alegar, no acepta las contradicciones, autoritario, le gusta bastante la milicia, las cosas ya y bien hechas, actuar, actuar, actuar y un excelente sentido del humor. No estoy preparado para contestar eso, sigue con tus preguntas. Pero esa sonrisa es, ¿había un gran parecido entre su padre y usted? No, te cuento una cosa. Cuando a mi papá lo asesinaron tenía 50 años y medio. Yo tengo 55 años. Y yo le doy gracias a Dios porque me siento con plena vitalidad. Y pienso, mi papá estaba muy joven. Tenía un vigor, unas energías, un carisma, una manera de convivir con los seres humanos muy particulares y muy positiva. Por supuesto que semejante tragedia duele mucho. Pero ¿cómo era la relación de ustedes en ese momento, presidente? Usted era un hombre de 29 años. Yo hablaba todos los días con mi papá a las 5 o 6 de la mañana. Era muy escaso el día que no conversáramos por teléfono y no había teléfono celular. Acababa de nacer mi hijo y mi papá gozaba mucho con él. Acaba de nacer este muchachito Tomás. Sí. Era un hombre estricto, decía su hermano. Un hombre mi papá, que gustaba las cosas ya bien sí, hechas. Mi papá era un hombre muy ejecutivo, muy trabajador, parrandista. Lo vi gozar una parranda hasta las 5 de la mañana. Uno creía que tomaba mucha aguardiente, mentira, se los tomaba de a poquitos. Nunca le vi malos tragos. Muy gozón. Dormía 1 hora y trabajaba todo un día. ¿Y con ustedes exigente? Muy exigente. ¿Cómo era? Eso sí. ¿Cómo era el papá? Cómo era de querido con las hermanas mujeres. Era estricto con nosotros los 3 hombres. Muy exigente. Y la relación de ustedes personal, nárrenos cómo fue la muerte de su papá y lo que para usted significó como hijo mayor. Hoy la miro desde otra perspectiva. Hoy la miro desde la circunstancia de que yo hoy tengo más años que los que tenía mi papá cuando lo asesinaron. Yo tengo hoy 55 años. Mi padre cuando lo asesinaron tenía 50 años y medio. Y eso me ha dado más tristeza, porque realmente estaba en una edad de la vida donde todavía tenía muchas posibilidades de existencia. Entonces digo yo, qué tristeza, mi padre tan joven. Ahora, es un problema que hemos vivido el 50% de las familias colombianas. Tenemos a alguien muy cercano, víctima de esta tragedia y violencia. Por eso, el afán de este gobierno es la seguridad democrática, para superarle a las nuevas generaciones de colombianos esa tragedia. ¿Cómo vivió usted ese duelo para pues, generar esa identidad con las cientos, miles de víctimas que hay en Colombia? ¿Cómo fue esa etapa de duelo para un muchacho de 29 años? No, yo era el mayor. ¿Cuál fue su primera reacción? Era el mayor. ¿Rabia, dolor, furia? Era el mayor de 5 hermanos en mi casa y un hermanito medio, Camilo. Tenía escasos meses cuando mi papá murió. Ahora, claro, uno siente una mezcla de rabia y tristeza. Pocos días antes de la muerte de mi papá, en circunstancias semejantes, la FARC había asesinado a Harold Bloom en Cali. Gran amigo de mi padre. Harold era el papá de Claudia Bloom, antecesora en la presidencia del Senado, la doctora Nancy Patricia, y hoy embajadora ante las Naciones Unidas. Usted es una persona muy emocional, lo hemos podido ver todos los colombianos, y su hermano dice que además primario. ¿Qué significó para ese hombre fogoso en ese momento? ¿Cómo fue la expresión de rabia que usted vivió? No, 2 cosas, profunda tristeza y profunda rabia. Ahora, el tiempo vuelve eso. ¿Cómo las exorcizó? Tristeza. ¿Cómo lo exorcizó? No, es muy difícil, porque hubo que enfrentar una situación familiar difícil. Mis hermanos y yo nos pusimos en esa tarea. Mi papá era un hombre de un patrimonio grande y de un endeudamiento grande. Era una época muy difícil por las crisis financieras. Nosotros le cumplimos a todo el mundo. La rabia se va convirtiendo en
una profunda tristeza, y esa profunda tristeza va llevando a la reflexión, bueno, ¿y qué sigue? Usted vivió la etapa pues que han vivido miles de víctimas colombianas que seguramente lo estaban viendo esta noche. Muchas víctimas se quedan en la primera etapa de la rabia, otras vienen después de una depresión profunda y hay gente que convierte todo ese dolor en capacidad de ayudar a otros, como le pasó por ejemplo en Chile a Juan Pablo Letelier, que lo volvió un liderazgo político. Sufren toda esa evolución. Sin embargo, en los rincones de Colombia hay víctimas que todavía están en la primera etapa encerradas porque no han tenido esas oportunidades. ¿Cómo ha reparado usted la muerte de su padre? ¿Cómo es esa etapa de la reparación psicológica? Entregando todas mis energías a ver cómo las nuevas generaciones de colombianos pueden vivir en un país en paz, que les dé tranquilidad, que puedan estar felices. Uno hace esta reflexión hoy. Mi generación no ha vivido un día completo de paz en Colombia. Hemos sufrido mucho. ¿Qué debemos querer? ¿Qué debemos buscar? Que las nuevas generaciones de colombianos puedan vivir felices en este país, país en calma, en tranquilidad. ¿Qué he procurado yo? Entregarle todas las energías a ese propósito. ¿Le quedó rabia contra las FARC? Esto es, yo busqué la presidencia de la República en una carrera pública muy larga, con unos compromisos con el país, con unos compromisos programáticos, uno de ellos la seguridad democrática. Pero si un móvil hubiera sido la rabia, no la hubiera buscado. Para ser presidente de la República, uno no puede tener móviles innobles. Yo soy un convencido que este país tiene que derrotar el terrorismo de todos los orígenes, pero la acción de gobierno hay que hacerla con determinación, pero sin sentimientos innobles. Esperamos que Colombia consiga la paz y que lleguemos a un punto en que los colombianos estemos en capacidad de perdonar. ¿Usted perdonó a las FARC? El problema, yo por ejemplo no soy hombre de odios, y hoy menos. Yo en medio de odio no hubiera buscado la presidencia de la República. El problema es que para que haya un perdón total se necesita hechos. El perdón tiene que ir acompañado de la rectificación, tiene que ir acompañado de la reparación. Entonces uno perdona un hecho, pero si enseguida cometen otro crimen. El gobierno libera a 178 personas de la FARC que están en la cárcel y la respuesta que da la FARC es asesinar los 11 diputados. Entonces ahí no es un tema de perdón en el sentido humanitario de la palabra. En mi condición de presidente de la República, lo que yo tengo que mantener es, con toda la nobleza por la patria, toda la determinación para enfrentar las acciones terroristas sin debilidad. El día que las FARC hagan un proceso de paz, se reintegren, ¿sana el hombre y también el presidente? No, mire Diana Sofía, no me pregunte por el hombre, que si yo hubiera tenido sentimientos innobles, yo no habría aspirado a la presidencia. Presidente, la rabia no es un sentimiento innoble. Todas las víctimas, nosotros tenemos víctimas en todo el país, yo fui muy claro, y hay gente muy dolida, muy enferma, y eso es legítimo. Yo fui muy claro en eso, y no es la primera vez que me lo preguntan. Inclusive acepté esta entrevista por tu compromiso con las víctimas, en un país donde el 50% de los ciudadanos, de las familias han sido víctimas de esta violencia. Uno que quisiera, Diana Sofía, uno quisiera que todos estos grupos hicieran la paz, se reintegraran de verdad a la vida colombiana y hubiera tranquilidad y perdón. Ese sería el mejor camino. Para mí personalmente, que he sufrido 17 atentados y que he tenido la oportunidad de que los colombianos me elijan 2 veces presidente de la República, la mayor satisfacción personal y la mayor tranquilidad sería firmar la paz. Lo que pasa es que mientras no haya posibilidades de ello, lo que tengo que hacer es perseguir con toda determinación que la política de seguridad democrática alcance sus objetivos. ¿Qué le hizo falta de su papá hoy en la presidencia de la República, por segunda vez elegido? ¿Qué añora del papá? La energía de él, la espontaneidad, la fogosidad. Era una energía inagotable. ¿A usted le hicieron falta abrazos de su papá, más afecto, más calor? Así como lo vi abrazar a mis hermanas permanentemente,
él tenía una manera muy particular de relacionarse con nosotros los hijos hombres. Desde muy pequeño, a los hijos hombres nos saludaba de mano. Era totalmente, ¿qué te digo?, meloso con mis hermanas. Y con los hijos hombres era muy particular. Yo todavía le doy besos a mis hijos hombres, que son unos viejos. Desde pequeño, el saludo con mi papá era de mano. Entonces sí hicieron falta más abrazos. No, porque hubo muchos de la mamá y él le dio muchos a mis hermanas. Ajá. No, porque nos enseñó esa cosa de entre hombres saludarse de mano. Era muy particular de él. Un experto en comportamiento que pues, lo ha analizado desde la televisión simplemente y llegó a una conclusión, me dice, yo creo que a él le gusta el poder para que lo quieran. Para querer. Pero para que lo quieran también. Mire, no, una de las cosas de Ana Sofía que está por avenida en el sentimiento. Mi diálogo permanente con los colombianos y en horas difíciles, en temas difíciles, con muchas limitaciones. Muchas veces yo salgo de un consejo comunitario abatido por incapacidad de resolver todos los problemas. Se siente uno impotente. Ese diálogo está estimulado por una idea. Al pueblo colombiano le ha faltado que lo quieran. Exactamente. Y yo se lo repito todos los días a mis compañeros de gobierno. Aquí hay que entregarse todo, hay que recorrer la milla adicional, hay que hacer todos los esfuerzos, porque al pueblo colombiano le ha faltado que lo quieran. Y si usted no solamente al pueblo colombiano le han sacado el voto, pero no le han entregado el amor. Es lo que a mí me afana, que le entreguemos amor al pueblo colombiano. Y a las víctimas, presidente, porque curiosamente para sanar se habla mucho de plata e indemnizaciones, pero las víctimas necesitan un hombro donde llorar, necesitan afecto, necesitan sentirse abrazados y fundamentalmente por el jefe del Estado. Entonces aprovechemos que estamos con la presidenta del Senado para que ella nos comente lo que significó esa primera sesión que ella presidió, donde 48 víctimas dieron su testimonio. Marcó mi vida, presidente. Llegué a la primera sesión y me encontré con esta iniciativa de la doctora Diana Sofía y otros congresistas, y escuchamos 48 testimonios de personas de todos los niveles, de todas las regiones, víctimas de las diferentes formas de violencia del país. Y entonces le he dicho a la doctora Diana Sofía, ¿qué más hacemos por las víctimas? Y ese día de la sesión lo dije, frente a nuestro país, frente al Estado, tenemos a una víctima. Usted tiene varios ministros víctimas. La ministra de Educación fue la sobrina de ella y dio un testimonio que realmente me partió el alma. El canciller, en el Congreso hay varias víctimas, varios senadores, varios representantes. El vicepresidente estuvo secuestrado 8 meses. Entonces queremos ayudar a hacer algo por las víctimas. La Ley de Paz y Justicia, cuando se aprobó en el Congreso, trajo 2 elementos fundamentales: hacer reconocimiento y dignificar a las víctimas. Aquí estamos, presidente, para ayudarle en ese desafío. ¿Usted qué cree que podamos hacer conjuntamente? A ver, yo tengo confianza que este proceso avance más rápido, que no ha sido fácil ponerlo en marcha, y que el Estado haga cumplir una obligación, la de la reparación a las víctimas. Ahora, uno puede mirar aquí las víctimas individualmente y una víctima general, que es el pueblo colombiano. Un país que llegó a tener 35.000 asesinatos en un año, esos 23.000 secuestros en una década, es un país que es víctima en su totalidad. Entonces yo creo que lo mejor para que las nuevas generaciones no sigan siendo víctimas es persistir en la política de seguridad democrática. Ahora, con quienes han tenido el dolor individual, hasta cierto punto eso se puede superar. Hay que avanzar en el tema de la reparación, y lo que Diana Sofía dice, que a mí me parece muy particular, darles afecto. Presidente, hay 3 elementos en el tema de la discusión de la aplicación de la normatividad en este proceso de paz. Es cómo conjugar perfectamente el perdón, la justicia y la reparación. Diana Sofía nos decía ahora que no se quede solamente en la indemnización económica, sino que tengamos la posibilidad de hacer esa dignificación, justamente porque no todas las víctimas tienen esa oportunidad.
La ley de justicia y paz en eso también es bastante acertada, porque exige que la reparación a las víctimas no sea solamente una reparación pecuniaria, económica, sino también una reivindicación de su dignidad. Vamos a ver ahora que se entra en la etapa de los jueces, en el proceso de aplicación de la ley de justicia y paz, cómo se va a definir, cuáles son las conductas que se van a exigir para reparar a las víctimas desde el punto de vista de su dignidad. ¿Me deja repetirle yo de quién estaba hablando cuando al principio decía esas características? ¿El Mira, sentido del humor de quién era? ¿De su papá o no? Sí, yo le tengo mucho miedo al sentido del humor. Sí. Recuerdo uno de mis profesores que decía, en la vida pública el sentido del humor es muy peligroso, porque quien lo ejerce y quien tiene habilidades lo desarrolla, después abusa de él y después termina en dificultades. El jefe de esta familia presidencial, víctima de la violencia que ha padecido Colombia, logró como alquimista convertir su profundo dolor en capacidad de liderar a otros. Es el triunfo del domador. ¿A Álvaro Uribe también le quedarían faltando más abrazos? Yo creo que sí, es que a cualquier ser humano que le quiten al papá, si se le muere de 80, pues un designio de Dios y una cosa, uno la ve como normal. Pero si se muere de 50, y más aún en estas circunstancias, queda haciendo falta el resto de la vida. Un analista decía que al presidente le gustaba el poder por el poder o el poder para servir, pero me decía fundamentalmente el poder para que lo quieran. Eso es muy heredado, porque a mi papá le gustaba mucho querer y mucho que lo quisieran. Y pues como dicen tantos autores y tantas personas, la base de la vida es el amor. Si no hay amor no hay nada. Eso le gusta al presidente y me parece que eso está bien. ¿Quién doma al domador hoy en Colombia? Yo creo que el presidente tiene una muy buena relación con su señora esposa y creo que Lina, una mujer muy inteligente y muy capaz, ha sido un punto de apoyo muy importante para el presidente. ¿Quién más le susurra al susurrador? Pues de pronto yo alguito, no tanto como Lina, pero de pronto me toca, de pronto un poquito yo, pero no mucho. El Congreso de la República tiene la voluntad de tramitar un proyecto de ley para las víctimas, de hacer el control político a los programas del gobierno encaminados también a las víctimas. Recordemos que no solamente es el interés de la indemnización económica, debe ser un programa que recoja también la parte emocional, la parte sentimental de las víctimas y encontrar el punto de reconciliación. Ese es nuestro compromiso y en esa tarea estamos en el Congreso.